Hola hermanos y hermanas, quiero compartir algo de Apocalipsis que para mí es importante. Cuando vamos a leer el libro de Apocalipsis, es bien importante tener en mente un versículo en Primera de Juan, capítulo 5, para poder entender muchos versículos de Apocalipsis. Eh, Voy a primero leerle lo que quería leer de Apocalipsis, entonces vamos a ir a Primera de Juan capítulo 5 para enseñarle lo que les quiero decir. Pero vamos a Apocalipsis 21, versículos 6 al 8. Dice así: Y me dijo, hecho es, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente de agua, del agua de vida, gratuitamente. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los temerosos e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vemos aquí varias cosas. Esto en el versículo 6 es Jesucristo hablando, diciendo que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y diciendo que al que tenga sed, Él le dará de la fuente del agua de vida gratuitamente. Esto quiere decir que Él nos da la vida eterna gratuitamente. Él no nos cobra y nosotros no nos la ganamos por nuestras obras. Es un regalo, como dice Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Don de Dios significa regalo. Don o dádiva es lo mismo que regalo. Y aquí dice en el versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces, ¿qué significa vencer? ¿Qué significa ser un vencedor? Según la Biblia y según el apóstol Juan, que fue el que escribió Apocalipsis. Él explicó lo que es ser un vencedor en Primera de Juan 5, versículos 4 y 5. Vamos a ir allá un momento para enseñarle lo que dice. Y dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y entonces en el versículo 1 de este mismo capítulo dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es engendrado por él. Y también Juan mismo también, en el Evangelio de Juan, dice: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que nosotros somos nacidos de Dios por creer en Jesús, por creer el Evangelio, que Cristo murió por todos nuestros pecados en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día para salvarnos de la paga del pecado, que es la muerte. O sea, que
somos vencedores por Él, no por nuestras obras o por nosotros mismos, o por nuestra propia justicia que es de la ley, sino por la justicia que es de Dios, la justicia que es de Cristo Jesús por la fe. Y esto es importante cuando leemos Apocalipsis porque hay muchos versículos que hablan, que dicen el que venciere varias veces en diferentes partes de Apocalipsis, y tienes que tener en mente que eso no está hablando de tu hacer obras, sino que de tu creer el Evangelio. Y mucha gente piensa, cuando ve eso de el que venciere, cree que está hablando de que tú tienes que esforzarte para ganarte la salvación o algo, y no es así. Según la misma palabra de Dios, el que vence al mundo es el que cree en Jesús, el que cree el Evangelio. Entonces aquí vemos en el versículo 8 que dice: pero los temerosos e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, esto es importante aquí, ver esto, porque esto no nos aplica a nosotros, a los creyentes, a los que creemos. Esto no nos aplica a nosotros porque ya Dios no ve nuestros pecados. Dios no está mirando nuestra carne ya. Dios no lidia con nuestra carne. Nuestra carne está muerta. Nuestro cuerpo está muerto para Dios, crucificado con Cristo. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo, ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en el versículo 21 dice: no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces Cristo murió en vano. O sea que estamos crucificados con Cristo, estamos crucificados al mundo, y el mundo está crucificado a nosotros. Nosotros estamos muertos al mundo y el mundo está muerto a nosotros. Nuestra carne y nuestro espíritu está vivo para Dios. Nosotros ya no estamos en la carne, estamos en el espíritu, estamos muertos a la ley también, porque yo por la ley soy muerto a la ley a fin de que viva para Dios. Gálatas 2:19. Y estamos ya en el espíritu. Vamos a Romanos un momento para enseñarles que ya los creyentes estamos ya ahora en el espíritu. Romanos capítulo 8. Versículo 9. Dice: mas vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Y cuál es nuestra justicia? La justicia de Dios, que es por la fe. Filipenses 3, capítulo 3, versículos 8 al 9. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol, para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. O sea, nuestra propia justicia, nuestras propias obras, para Dios es justicia de la ley y no nos justifica. La única justicia suficiente es la justicia de Cristo, porque Él, siendo Dios, murió por todos los pecadores, y tú no has muerto por ningún pecador porque todavía estás vivo ahora mismo.
Si tú quieres justificarte ante Dios por tus obras, tú tienes que morir por todos los pecadores y eso es imposible para ti. Porque tu muerte, aunque fuese por un pecador, no es suficiente para justificarte ante Dios. La justicia de Dios es superior a la justicia de la ley. Porque la ley es una sombra de la justicia de Dios. La justicia de Dios, que es Cristo, es la realidad, es la verdad. Eso se explica, si no me equivoco, en Hebreos, pero ahora mismo no me acuerdo el versículo. Pero estoy casi seguro que es en Hebreos. Pero ahora mismo no me voy a meter en eso. No quiero hacer un video muy largo hoy. Pero sí, solo quería enseñar esto. Y bueno, también, o sea, versículo 8 está describiendo pecado. Y ya nosotros, los que creemos, no somos identificados por nuestros pecados. Nuestra identidad está en Cristo. Y nosotros somos santos, sin mancha delante de Él. Somos justificados, somos justos delante de Dios. Él ya no ve nuestros pecados. Y sí, es importante reconocer esto cuando estamos leyendo el libro de Apocalipsis, porque si no te das cuenta de estas cosas, vas a pensar que algunos versículos te están condenando, cuando en realidad no están condenando a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero nada, yo creo que eso era todo. Gracias por escuchar, Dios los bendiga.